y solo faltaría sumarle los 170% de la potencia ansia, llegando a la increíble cantidad de 651% de drop. Saludos mis maníacos de Ellsworth, primer vídeo largo usando un nuevo micrófono. Si me pudierais comentar aquí abajo si se escucha mejor con micro o sin micro, lo agradecería bastante. Bueno, hoy veremos cómo llegar al máximo de puntos de drop, caída de botín, actualmente 651% según mis cálculos. Antes de empezar recomiendo que revisen la descripción por si dejo información extra, correcciones, etc. Lo primero obviamente es la resonancia, todo al máximo en drop, en total suma 200%. Luego vamos con el equipamiento, IVs y todo eso. Tendremos que engastar con piedras mágicas del alquimista, caída de botín, hay de 6, 7 y 8%, y se obtienen con el oficio alquimista usando el frasco misterioso o comprando en tablón, muy caro. Máximo 4% en armaduras y 8% en armas. Para todo esto puedes usar un set de farmeo aparte del set de daño, aunque la verdad no es tan importante subir tanto drop como en el caso de experiencia, ya que con el drop aún sigues dependiendo un poco de la suerte. No ofrece resultados asegurados, ya que al parecer esto solo renta para farmear más ítems de calidades bajas y normales. No afectan apenas a los accesorios que suelen ser de calidad única. Cuanto más drop, más glacia o tasma te van a dar, por ejemplo. Aunque no hay mucha información sobre el drop en internet, esto es lo que se sabe en general. En accesorios creo que no hay nada que dé porcentaje de drop de momento. Luego la arma de drop, que aparte de los engastes está en el encantamiento mágico. Lo máximo que se puede perfeccionar es 2% en cada piedra en rojas y amarillas, 3% en azules y 10% en gigantes. Para esta parte hay que tener mucha paciencia, ya que no te va a salir toda la primera, y además consume ED sin que te des cuenta, como se puede ver en el vídeo de cómo conseguir el máximo de experiencia. Puedes verlo ahora en la tarjeta de aquí o en las pantallas finales de este vídeo. Después nos falta el título. Si tu cuenta es pequeña aún, puedes conseguir el título de 11-1, coleccionista de piedras de Lianon, que da 15%. También existen varios más, pero su obtención es muy difícil, no se farmea, así que no los mencionaré ya que tampoco es que renten mucho. El mejor por ahora es sellador de plegas, que da 20% de drop, pero da más daño y además 10% obtención de ED, que se suele subir también junto con el drop en resonancia para conseguir más dinerito mientras farmeas los ítems para vender. También está la colección de personajes, en donde conseguimos 3% con la primera vía de Litia, un nuevo personaje que aún no va a llegar a este server. Y por otro lado en sinergia tenemos 8% con la Apsara. Y el último lugar sería la adaptación con cinemáticas y potenciador de poder, asignándole valores 1% cada uno. En general las que compres te dejarán asignar valores gratis menos las de promoción. Cuando no puedas asignar valores o quieras cambiarlos, tendrás que comprar un pergamino mágico. Lo último es la potencia de ansia. En calidad única nos da 20% y 5% extra por cada 100k de CP que tengamos, máximo 150%. En total nos puede dar 170%. Por otra parte, hay otras fuentes que nos darán drop extra, pero no se registran en los stats. Son las pasivas del gremio que dan hasta 10%, la bendición de bandera de drop, que cuando se activa nos pueden dar hasta 10% de drop al gremio, aunque este es muy difícil de obtener a diferencia del de experiencia que se le compra a Miao. Y lo último sería la medalla de drop, que normalmente podemos conseguir las de 50% canjeando fragmentos de Nier a este señor. También se obtiene con el oficio de cazatesoros en la esfera de Eldritch, que es difícil y en talón yo diría que no renta comprarlas, mejor las de Nier, que los fragmentos se consiguen rápido. En mi caso no voy a intentar perfeccionar el encantamiento mágico del arma porque no farmeo mucho, pero bueno, vamos a ver mi máximo actual. Activamos el potenciador con drop, 1%, cinemáticas con drop por ahora no tengo, la vida del pobre. Pero bueno, tengo 457,6%, que es muy aceptable. Vamos a calcular el máximo de drop, 200% de la resonancia,
más 93% del encantamiento del arma son 293%, más 152% de engaste son 445. Sumando los 20% del título, 6% del potenciador y cinemáticas, más 10% de la sinergia son 481%. Y solo faltaría sumarle los 170% de la potencia ansia, llegando a la increíble cantidad de 651% de drop. Y si incluimos la primera vía de Litia, pues serían 654%. Algunos inconvenientes de ir con el máximo de drop es que perdemos daño y CP, y probablemente no podamos entrar en 17.4, actualmente la mejor dungeon para farmear Tasma. Entonces hay que sacrificar drop para subir CP o encontrar truquillos para no tener que estar saliendo y subir el CP para que te deje entrar. Otro problema es que tanto te puede rentar conseguir piedras de drop y engastarlas. Tendrías que farmear mucho para cubrir esos gastos. Es por eso que por ahora no perfeccionaré el drop. Y bueno, eso es todo. Cualquier cosa comenten abajo y me despido. Hasta la próxima.